cuando los nativos vieron por primera vez las carabelas españolas surgiendo en el horizonte. No tenían palabras para describir aquello. Nunca habían visto nada parecido. Entonces se repetían entre sí, inquietos, casi en pánico. Algo está mal con el océano. Algo está mal con el océano. Ese momento real, registrado por cronistas de la época, es el punto de partida de Apocalipto, de Mel Gibson. Pero no está ahí solo como telón de fondo histórico. Está ahí como espejo, como el eco de algo que muchas personas sienten hoy sin poder nombrarlo. La sensación creciente de que algo en el mundo está fuera de lugar, de que las estructuras tiemblan bajo los pies, de que lo que viene todavía no tiene nombre. Gibson construyó esta película a partir de una única imagen inicial: un hombre corriendo descalzo por la selva. Ese hombre comienza como cazador y va a convertirse en la presa. Lo que ocurre en medio de esa transformación es, en realidad, la historia de todas las civilizaciones que han existido, incluida la nuestra. No es una película sobre los mayas, nunca lo fue. Es una película sobre lo que sucede cuando una sociedad decide ignorar las advertencias que ella misma produce. Y Mel Gibson sabía exactamente lo que hacía al contar esta historia. Si sientes que este tipo de historia no habla solo del pasado, suscríbete al canal ahora. Porque cuanto más prestas atención a estos patrones, más difícil se vuelve creer que esto es solo historia antigua. La película abre con una cacería exitosa. Hombres riendo, haciendo bromas groseras, burlándose del amigo que aún no ha podido tener hijos. Es una escena de camaradería masculina completamente atemporal. Podría ser un vestuario hoy. Podría ser una taberna medieval. Podría ser un campamento en cualquier siglo, en cualquier continente. Gibson deliberadamente no romantiza a estos personajes. No los trata como seres primitivos ni como figuras míticas en armonía perfecta con la naturaleza. Son personas comunes, con defectos comunes, viviendo una vida ordinaria dentro de una selva extraordinaria. Se aleja a propósito de la trampa en la que caen películas como Avatar, la idealización del nativo como ser iluminado. Aquí simplemente son gente, y eso es lo que los hace reales. Pero hay algo fundamental en esa aldea, que la película muestra sin explicarlo directamente. No existe clase dominante, no existe esclavitud, no existe una élite separada del resto por muros, por ornamentos, por linaje. Todos cazan, todos comen, todos se sientan alrededor del mismo fuego y escuchan las mismas historias. Es una comunidad construida sobre vínculos sólidos, sobre lo suficiente, no sobre el exceso. El anciano cielo de piedra representa ese equilibrio con una frase simple. Él cazó esta selva con su padre, ahora caza con su hijo, y el hijo continuará esa tradición. Ninguna ambición de expansión, ningún deseo de dominar lo que está más allá de lo necesario. La selva provee lo que necesitan, con eso basta. Entonces, aparecen los refugiados. Un grupo atraviesa la selva con los ojos rotos. Miedo puro, sin filtro. El tipo de miedo que no necesita palabras para comunicarse. Contamina el aire, pasa de cuerpo en cuerpo, hace que la temperatura del ambiente baje algunos grados. Cielo de piedra percibe de inmediato que algo terrible está ocurriendo al otro lado de la selva. Pero en lugar de investigar, le da un consejo a su hijo: garra de jaguar. Olvida lo que viste, sácatelo del corazón, vuelve a la aldea. No cuentes nada. Ese consejo no es cobardía, es sabiduría. Porque el miedo, según lo que Gibson construye en esta película, es la fuerza más contagiosa que existe. Y una comunidad que deja entrar el miedo empieza a deshacerse por dentro, antes incluso de que llegue cualquier enemigo. La amenaza externa rara vez es el primer golpe. El primer golpe siempre es interno. Esa misma noche, alrededor del fuego, un anciano cuenta una historia. Y esa historia es la clave filosófica de toda la película, el punto a partir del cual todo lo demás cobra sentido. Un hombre sentado solo, sumido en una tristeza que él mismo no puede explicar. Los animales de la selva se acercan y le preguntan qué necesita. Pide la visión del águila, la recibe. Pide la fuerza del jaguar, la recibe. Pide los secretos de la serpiente, los recibe. Pero después de recibirlo todo, los animales perciben algo que ningún don puede alcanzar. Un agujero, en el centro de ese hombre, profundo como un hambre. Y el viejo búho avisa a los demás: ese hombre nunca se va a satisfacer. Va a seguir tomando y tomando, hasta que un día el mundo diga: ya no tengo más nada para dar.
Los aldeanos escuchan la historia en silencio. Entienden, de alguna forma instintiva, que es una advertencia, que existe un tipo de ambición que no tiene límite, y que ese tipo de ambición es el principio de la destrucción de cualquier cosa que se construya. El matemático y filósofo Blaise Pascal escribió siglos después algo que resuena directamente con esa parábola. El ser humano carga un vacío en el corazón que ninguna cosa terrenal puede llenar. Un vacío que tiene la forma y el tamaño del infinito. Al no poder llenarlo, el hombre pasa la vida intentando taparlo con poder, con placer, con violencia, con acumulación material, y nunca lo logra. Siempre queda el agujero, siempre vuelve el hambre. La crítica que Gibson construye aquí no está dirigida solo a los mayas. Está dirigida a cualquier civilización, incluida la nuestra, que intenta resolver el problema del vacío interno con soluciones externas cada vez más grandiosas y cada vez más sangrientas. Lo que Apocalipto va a mostrar a partir de aquí es exactamente eso. Una civilización entera tratando de llenar ese agujero a través de rituales de sangre, de dominación territorial, de arquitectura monumental, de espectáculos de violencia. Una civilización que encontró la respuesta equivocada a la pregunta correcta y que pagó el precio máximo por ello. Mientras el fuego arde y la parábola termina, nadie en la aldea imagina que, pocas horas después, el mundo que conocen va a dejar de existir. El ataque ocurre al amanecer. Brutal, preciso, sin ninguna advertencia. Gibson filmó esta secuencia con cámara temblorosa, primeros planos asfixiantes y cortes que nunca vuelven al ángulo anterior. La sensación es que el suelo desapareció. No hay orientación, no hay tiempo para procesar. Es puro caos físico, igual que para los personajes dentro de la escena. Quien mira siente lo mismo que siente Garra de Jaguar. Desorientación total, peligro en todas direcciones, sin saber qué viene después. Los invasores son inmediatamente distintos. Los ornamentos que llevan en el cuerpo son más elaborados, más excesivos. Tatuajes más densos, adornos más extravagantes, jerarquía visual estampada en cada detalle. Es la primera señal que Gibson ofrece de forma consciente y calculada. Esta es una civilización que ya pasó el equilibrio, que ya convirtió el símbolo de estatus en obsesión, que ya creó, dentro de sí misma, una escala de quién vale más, y por tanto, de quién puede tratar al otro como objeto. No tratan a los aldeanos con ningún respeto de guerrero a guerrero. Humillan, torturan, someten a cada prisionero que logran capturar, porque para ellos, esos cuerpos no son personas, son material. Son combustible para un sistema que necesita sacrificio para seguir funcionando. Antes de ser capturado, Garra de Jaguar logra esconder a su esposa embarazada y a su hijo pequeño en un pozo profundo en medio de la selva. Los empuja hacia adentro y promete volver. Su padre es asesinado ante sus ojos en ese mismo instante. Y sus últimas palabras al hijo son las más importantes de toda la película. No tengas miedo. Ese pozo donde la familia está escondida va a convertirse, a lo largo de la película, en un símbolo de doble cara que está presente en rituales y cosmologías de las culturas más distintas entre sí. Es un posible sepulcro, porque el agua puede subir y matar. Pero también es un útero, el lugar de donde va a emerger un nuevo comienzo. Muerte y nacimiento habitando el mismo espacio, oscuridad que precede a la luz. El pasaje que solo tiene salida del otro lado. La marcha de los prisioneros hacia la ciudad maya es lenta y deliberada. Gibson usa ese trayecto para revelar, poco a poco, el verdadero estado interno de una civilización que se presenta como poderosa e intocable. Primero, la selva quemada, árboles carbonizados, tierra reseca, silencio donde debería haber vida. Después, las canteras de cal, donde hombres trabajan como insectos, convirtiendo piedra en polvo blanco para construir templos cada vez más grandes. El ambiente está destruido. La tierra ha sido completamente drenada de color, de humedad, de fertilidad. Gibson y su co-guionista investigaron extensamente este punto histórico. Los datos confirman lo que la película muestra. Los mayas literalmente destruyeron su propio ecosistema. Quemaban selvas enteras para producir la cal necesaria para la construcción. Sin árboles, el sol consumía el suelo expuesto. Sin suelo fértil, las cosechas fallaban. Con el hambre creciendo, la respuesta de la élite era construir templos aún más grandes para apaciguar a los dioses. Y para construir templos más grandes, necesitaban quemar más selvas.
Un ciclo cerrado de autodestrucción. Cada solución agravaba el problema que intentaba resolver. La ciudad que finalmente aparece en el horizonte es magnífica y monstruosa al mismo tiempo. Pirámides altísimas pintadas de rojo sangre, mercados repletos, multitudes en movimiento. Una grandiosidad construida sobre la destrucción sistemática de todo lo que había alrededor. Y en el centro de esa ciudad, la división que define el estadio terminal de cualquier sociedad. Los que tienen poco y sostienen el sistema con sus propios cuerpos, y los que lo tienen todo, cubiertos de jade de la cabeza a los pies, convencidos de que esa desigualdad es natural, divina, merecida. El jade era el símbolo máximo de riqueza y cercanía con los dioses en la cultura maya. Cuanto más jade, más sagrado. Cuanto más sagrado, menos cuestionable. La concentración de poder en la cima se justifica a sí misma, porque quien está arriba define lo que es sagrado y lo que no. Es una imagen que cualquier persona del siglo XXI reconoce sin necesidad de subtítulo. La montaña está siendo inundada, y los que están en la cima serán los últimos en ahogarse, pero también serán, sin excepción, los últimos en admitir que el agua está subiendo. En lo alto de las pirámides rojas, ocurre el espectáculo central de la civilización en colapso. El sumo sacerdote arranca corazones que aún laten. Los cuerpos son decapitados y ruedan escalera abajo mientras la multitud histérica aplaude y grita. Es horror ritual convertido en entretenimiento colectivo, en alivio de tensión social, en confirmación de que el orden todavía se sostiene. Gibson lo compara directamente con los gladiadores de Roma. Toda civilización en colapso necesita espectáculo. Necesita que las masas dirijan su energía hacia algo que no sea cuestionar el sistema. En el caso maya, maíz y sangre. Pero lo que la película revela aquí va más allá de la violencia. Revela el mecanismo de control que sostiene cualquier estructura de poder que ya entró en colapso interno. Cuando llega el turno de Garra de Jaguar de ser ejecutado en el altar, ocurre un eclipse solar. El sacerdote finge sorpresa. Declara que los dioses han bebido suficiente sangre, que están satisfechos, que el sacrificio puede detenerse. Lo que la película deja implícito, y los datos históricos respaldan con firmeza, es que las élites mayas conocían los astros con una precisión extraordinaria. Estudiaban los ciclos astronómicos generación tras generación. Sabían cuándo ocurriría un eclipse con bastante anticipación. Usaban ese conocimiento como instrumento de dominación sobre un pueblo que no tenía acceso a la misma información. Quien controla el conocimiento, controla el relato. Quien controla el relato, controla el miedo. Y quien controla el miedo, controla todo lo demás sin necesitar fuerza bruta. Para reforzar este punto con precisión, Gibson hizo que el actor que interpreta al rey viera discursos de Hitler y Mussolini antes de las filmaciones, no para imitar gestos o maneras, sino para absorber el espíritu que impregna todo liderazgo que se cree elegido por fuerzas superiores. Esa mirada de quien nunca cuestiona su propia legitimidad, el orgullo como fundamento de un poder que se ha vuelto incapaz de escuchar lo que no quiere oír. Y es exactamente ese orgullo el que va a sellar el destino de la civilización en la película. No pueden ver que son responsables de su propia crisis. El hambre no es resultado de la deforestación, es la ira de los dioses. La enfermedad no es fruto de la desigualdad, es señal de que hacen falta más sacrificios. El colapso nunca está dentro del sistema, siempre está afuera, siempre en la culpa de alguien de abajo, o de fuerzas invisibles que piden más obediencia, más sangre, más grandiosidad. Cuando un sistema ya no puede hacerse preguntas serias sobre sí mismo, ha entrado en la fase terminal. Lo que queda es el espectáculo, y el tiempo hasta el final. En el camino hacia el altar, los prisioneros pasan junto a una niña enferma, detenida al borde del sendero, con la mirada fija en algo que los demás no pueden ver. Lesiones en el cuerpo, aspecto de quien está cerca de la línea entre los dos lados. Los mayas estaban obsesionados con la profecía. Estudiaban los ciclos del tiempo con una urgencia casi religiosa, convencidos de que el destino de un pueblo podía leerse con anticipación por quien supiera mirar en los lugares correctos. Gibson los conocía lo suficientemente bien como para poner en esa niña moribunda el papel de vidente, aquella que está demasiado cerca del fin para seguir mintiendo, o para seguir teniendo miedo de decir la verdad. Ella mira directamente a los guerreros y describe lo que está por venir. Los guerreros la ignoran, y aquí, la película hace una afirmación que no necesita diálogo para ser entendida. Cuando una civilización ya ha decidido que tiene razón,
Las advertencias que contradicen esa certeza son descartadas automáticamente. Sean la voz de una niña enferma, de un profeta, de un científico, de un economista, de cualquier persona que señale lo que el sistema prefiere no ver. Las advertencias siempre existieron. En toda gran civilización que colapsó, las señales estaban ahí, legibles, verificables. El problema nunca fue la falta de aviso. El problema fue la incapacidad, o la negativa, de escucharlos a tiempo. El eclipse salva a Garra de Jaguar temporalmente. Los prisioneros restantes son liberados en un campo abierto para un juego mortal. Correr mientras los guerreros disparan flechas y lanzas por entretenimiento. El último espectáculo antes del próximo ritual. Garra de Jaguar corre. Una lanza le atraviesa el abdomen, pero sobrevive, y en el caos de la huida, termina matando al hijo del líder guerrero Lobo Cero. Lo que convierte la persecución de un juego en algo personal, visceral, sin posibilidad de retroceso para ninguno de los dos lados. Lo que sigue es una de las secuencias de persecución más viscerales del cine moderno. Gibson quería filmar una persecución a pie con la misma intensidad de una persecución de autos a alta velocidad. La cámara nunca se detiene, la ansiedad nunca afloja. La selva parece cerrarse alrededor de todos al mismo tiempo. Pero en medio de la huida, algo cambia dentro de Garra de Jaguar. Cae en un charco de barro. Cuando emerge, está cubierto de negro, idéntico al jaguar. La profecía que acompañaba su nombre desde el principio de la película se cumple en ese preciso instante. Entendió por fin las últimas palabras de su padre. El miedo, que hasta entonces lo perseguía por dentro como una cadena, fue vencido. Y con eso, la relación entre cazador y presa se invirtió por completo. Ya no huye, actúa, usando el conocimiento íntimo de la selva, el mismo tipo de conocimiento que la civilización maya había abandonado al destruir su ecosistema en nombre de construcciones más grandes. Elimina a sus perseguidores uno por uno. Trampas naturales, veneno de sapo, un enjambre de abejas liberado en el momento exacto. Los guerreros cubiertos de jade, entrenados para dominar a otros seres humanos, son derrotados por el ambiente que saquearon para construir su grandiosidad. Y aquí la película hace una afirmación silenciosa y precisa. La naturaleza no olvida. Lo que fue tomado sin respeto y sin límite, un día cobra de vuelta. Los guerreros mayas fueron destruidos por la misma selva que destruyeron. No como castigo místico, como consecuencia directa de haber roto el equilibrio que mantenía todo funcionando. Mientras la persecución avanza por la selva, la lluvia empieza a caer. Y el pozo donde la esposa e hijo de Garra de Jaguar están escondidos empieza a llenarse. Es la secuencia más angustiante de la película, no por la violencia, sino por el silencio. Una mujer embarazada, atrapada en el fondo de un hueco, con el agua subiendo centímetro a centímetro, sin saber si su esposo sigue vivo, sin poder salir, sin poder ser salvada por nadie más que ella misma. Es en ese momento cuando da a luz. Bajo el agua, en la oscuridad, en un pozo que podría ser el sepulcro de todos ellos. La imagen que Gibson filma a continuación tiene una fuerza simbólica que no necesita ningún comentario. La mujer, sosteniendo al bebé por encima de su cabeza para que respire. La vida alzada por encima de la muerte. El nuevo ser llegando al mundo en el punto más extremo de oscuridad y peligro. El nacimiento como acto de negativa. La negativa a hundirse. Garra de Jaguar llega al pozo en el último instante. Salva a la familia. El bebé respira. El ciclo se completa. El pozo cumplió las dos funciones que cargaba desde el principio. Fue casi un sepulcro y fue un útero. Casi mató y generó vida. Como todo pasaje real de transformación, aquellos que solo existen porque alguien se negó a ceder ante la oscuridad. Los últimos guerreros persiguen a Garra de Jaguar hasta el borde de la selva, y entonces se detienen. En la playa, hay algo que ninguno de ellos ha visto antes. Barcos enormes, con velas blancas, surgiendo del horizonte como estructuras imposibles. Los hombres que desembarcan usan ropas extrañas, cargan cruces, miran todo con los ojos de quien está a punto de tomar posesión de algo que cree merecer. Los guerreros olvidan a Garra de Jaguar. Caminan hacia esos extraños con curiosidad y confusión. Y el espectador, a diferencia de los personajes dentro de la escena, sabe exactamente lo que está llegando. Los conquistadores españoles no son el fin de la civilización maya. Son apenas el punto final de una frase que la propia civilización ya estaba escribiendo desde hacía décadas.
Ellos estaban en lo alto de la pirámide social, oprimiendo a quienes estaban abajo. Y ahora van a descubrir que siempre existe alguien más arriba, dispuesto a hacer exactamente lo mismo con más eficiencia y más alcance. El ciclo no tiene favoritos, solo tiene posiciones temporales. La escena final de Garra de Jaguar carga esa contradicción con honestidad. Sobrevivió, salvó a la familia. El bebé está vivo, pero la aldea está destruida. La selva pronto cederá ante el avance de la colonización. No hay lugar completamente seguro. La victoria individual es real y, al mismo tiempo, insignificante frente a la catástrofe colectiva que se aproxima. Gibson cierra sin consolación fácil. Garra de Jaguar desaparece en la selva con la familia, mientras los barcos siguen llegando. Las olas siguen rompiendo en la orilla. El océano ya no está mal. Trajo exactamente lo que siempre trae. Cambio inevitable. Conquistadores para los conquistados. El fin de un capítulo y el comienzo de otro en el libro infinito de ascenso y caída de las civilizaciones. La palabra apocalipsis entró al vocabulario popular como sinónimo de destrucción total, catástrofe, fin de todo. Pero esa no es su origen real. Apocalipsis viene del griego apokalipsis, que significa revelación. No el fin de todo, sino la exposición de lo que estaba oculto, el retiro del velo. Por eso en inglés el último libro de la Biblia se llama Revelation, no Destruction. No describe solo el fin, describe la revelación de cómo son las cosas realmente, por debajo de las apariencias que sostenemos para no tener que enfrentar lo que está ocurriendo. Y Apocalipto, el título de la película, viene de Apocalipto, que significa yo revelo. Gibson no eligió ese título por accidente ni por estética. Se colocó, deliberadamente, en el papel del revelador. Y lo que revela no es una historia sobre los mayas. Es una historia sobre el patrón, sobre el ciclo que se repite con una regularidad perturbadora en toda gran civilización que ha existido sobre la faz de la tierra. Roma cayó. Los aztecas cayeron. El Imperio Británico se encogió hasta volverse memoria. Babilonia se convirtió en arena. Y en todos esos casos, el proceso siguió la misma lógica. La destrucción no vino principalmente de afuera. Vino de adentro. Degradación ambiental ignorada hasta ser irreversible, desigualdad creciente sostenida por narrativas religiosas o políticas, violencia ritualizada para mantener a las masas adormecidas, élites incapaces de asumir cualquier responsabilidad, y un vacío colectivo que ningún espectáculo y ningún sacrificio podía llenar por mucho tiempo. Los conquistadores externos, los españoles en el caso maya, los bárbaros en el caso de Roma, llegaron para terminar lo que la propia civilización había comenzado. Son el último capítulo de una historia cuyos primeros capítulos fueron escritos de adentro hacia afuera. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, mirar el pasado y reconocer señales en el presente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dar like e impulsar el video. Porque cuanto más entiendes cómo funcionan estos ciclos, más te das cuenta de que nunca realmente se detuvieron. Esta película no es un análisis arqueológico, no es un documental sobre pueblos precolombinos, es un espejo. Polarización política que convierte cualquier debate en guerra de trincheras, donde admitir un error equivale a una derrota existencial. Degradación ambiental acelerada mientras los líderes producen reuniones, declaraciones y metas que son reemplazadas por las siguientes reuniones, declaraciones y metas. Entretenimiento cada vez más intenso, más extremo, más alucinante, porque la capacidad de soportar el silencio fue erosionada hasta casi no existir. Élites que culpan a fuerzas externas, otros países, otras generaciones, otras ideologías, por los problemas que ayudaron a crear y siguen alimentando. Y una sensación colectiva, difusa, creciente, de que algo está a punto de romperse, sin que nadie pueda decir exactamente qué o cuándo. No se trata de los mayas, nunca fue así. Lo que diferencia a Garra de Jaguar de toda la civilización que lo rodea no es fuerza bruta, no es inteligencia superior y no es suerte. Es que nunca necesitó más de lo que tenía. La familia era suficiente, la selva era suficiente, el presente era suficiente. No cargaba el agujero que describía la parábola del anciano, ese vacío profundo como un hambre que nada llena, que empuja al hombre a tomar y tomar hasta que el mundo no tenga más nada para dar. Y por eso sobrevivió.
No porque venció al sistema, sino porque nunca se había convertido en parte de lo que destruía al sistema. El mensaje que deja Gibson no es sobre desesperanza, es sobre discernimiento. La diferencia entre la tribu de garra de jaguar y la civilización maya no era de tecnología, no era de tamaño y no era de poder militar. Era de valores fundamentales: humildad frente a orgullo, equilibrio frente a codicia, gratitud frente a insatisfacción perpetua que no encuentra límite en nada. Y esa diferencia, según lo que muestra la película, es lo que separa a las civilizaciones que atraviesan los siglos de aquellas que colapsan antes de entender lo que hicieron mal. Volvemos entonces a la playa, a los nativos que murmuraban frente al océano, intentando encontrar palabras para algo que todavía no tenía nombre. Hoy somos nosotros de pie en esa playa, mirando el horizonte, sintiendo que algo se acerca que aún no podemos nombrar, y repitiendo, casi sin darnos cuenta, la frase que abre y cierra esta película: algo está mal con el océano. Mel Gibson intentó advertirnos. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar lo que esa advertencia significa, y si todavía hay tiempo de actuar con base en ella.